Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? Te pido que dispongas tu corazón, que pongas mucha atención a lo que Dios tiene para hablarte el día de hoy. Dios tiene un mensaje importante y un mensaje relevante para nuestra vida. La realidad es que todos hemos enfrentado desafíos. Hemos enfrentado desafíos en el pasado. Este 2022 vamos a enfrentar desafíos en nuestra vida y quizá tú también actualmente estás enfrentando algunos desafíos. Así es de que vamos a ir a un pasaje de la palabra de Dios y yo lo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen en la pantalla con su vista. Este pasaje está en el libro de Josué, en el capítulo 1, y voy a leer del versículo 1 al 9, y dice de esta manera: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En este pasaje, yo creo que este es uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura, una de las promesas que los que ya tenemos tiempo conociendo del Señor, hemos guardado en nuestro corazón, ¿verdad? Y en este pasaje, Dios le habla a Josué. Dios le habla a Josué y de alguna manera le está depositando en las manos de Josué la responsabilidad de guiar a su pueblo a la tierra prometida. En el versículo 6 le dice: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Te puedes imaginar el gran desafío que Josué estaba a punto de enfrentar? Dios le estaba pidiendo que guiara a aquel pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Dios levantó a un hombre llamado Moisés y de una manera muy poderosa sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto, y Moisés los guió por el desierto durante 40 años rumbo a la tierra prometida. Y Dios le recordaba a Josué que Moisés había muerto. Moisés ya no estaba con ellos. Moisés falleció. El líder que tenía el pueblo de Israel ya no estaba más con ellos, ¿verdad? Este hombre, Moisés, era un hombre de milagros, un hombre con evidencias palpables del respaldo de Dios, un hombre que Dios había capacitado como un gran líder, un líder experimentado, pero ya no estaba Moisés. Y ahora Dios le pedía a Josué que iba a ser el encargado, está depositando en Josué la responsabilidad de guiar a este pueblo a la tierra prometida, a la promesa de Dios. Yo no sé si tú te puedes poner en los zapatos de Josué, pero yo me imagino en Josué seguramente había duda, seguramente había incertidumbre, seguramente Josué decía: ¿cómo? ¿Yo? ¿A mí, Señor? O sea, ¿no puedes llamar a alguien más? ¿Tengo que ser yo? ¿Y cuántos de nosotros Dios de alguna manera nos ha puesto en situaciones que desafían nuestra vida? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente estás en una situación donde dices: ¿qué voy a hacer?
¿Cómo le voy a hacer? Y te llenas de temor, te llenas de duda, te llenas de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, el desafío para Josué era un desafío de dimensiones titánicas. Alguna vez, no sé, me pongo a pensar, pero alguna vez has tratado de poner de acuerdo a 5, a 10 personas, quizá 15 personas para que hagan algo. A mí me ha pasado y la verdad que poner de acuerdo a un grupo de personas es algo sumamente difícil. Elegir el horario, elegir el lugar, qué es lo que van a hacer, qué van a traer unos, qué van a traer otros, qué van a llevar unos, qué van a llevar otros. Y la verdad es que organizar a un grupo de personas es sumamente difícil. Ahora imagínate a Josué. Josué algunos dicen que el pueblo de Israel en ese entonces eran aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. ¿Te puedes imaginar el desafío que estaba a punto de enfrentar Josué? Bueno, déjame decirte que tú y yo también enfrentaremos desafíos en la vida. La verdad, la realidad es que no solamente enfrentaremos desafíos en la vida, sino que la vida en sí misma es un desafío, iglesia. Nuestro caminar con Cristo es un desafío y es un gran desafío. Desde el momento en que nacemos hasta el momento de morir, todos enfrentaremos desafíos. Yo me pongo a pensar en el pequeñito que comienza a caminar y aprende a caminar y ahí va tambaleándose y se cae una y otra vez. Nosotros tenemos en nuestra casa a nuestro Mateo. Y me acuerdo que en una ocasión, aprendiendo a caminar, se cayó, se golpeó la frente, empezó a salirle mucha sangre. Me acuerdo que nos asustamos muchísimo, salimos corriendo al hospital, asustados porque nuestro hijo se había lastimado. Y la realidad es que para un pequeño, el simple hecho de caminar es un gran desafío. Me pongo a pensar en el anciano que está quizá postrado en la cama de un hospital, desafiado por una enfermedad que quizá lo puede llevar a la muerte. Y ahí está, luchando entre la vida y la muerte. Y no solamente la persona que está enferma, la persona que está siendo desafiada por esa enfermedad, pero muchas veces la familia, las personas que amamos a esa persona, estamos siendo desafiados en nuestra vida. Los desafíos son parte de la vida. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es un desafío, hermano? Bueno, un desafío es una situación difícil de enfrentar. Un desafío es un reto que tenemos que superar. Un desafío es un objetivo difícil de llevar a cabo. Yo lo diría con estas palabras. Un desafío es el proceso que enfrentamos superando uno y otro obstáculo para alcanzar un fin, una meta, para alcanzar las bendiciones de Dios y para alcanzar las promesas de Dios. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar muchas batallas antes de llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel tuvo que superar muchos obstáculos para poder llegar a la promesa que Dios les había dado. Y en tu vida y en mi vida va a pasar lo mismo. A lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar desafíos que nos van a hacer que enfrentemos diversos obstáculos. Y yo pienso en algunos obstáculos al enfrentar nuestros desafíos, ¿no? Por ejemplo, la falta de recursos. La falta de recursos en nuestra vida muchas veces puede ser un obstáculo para poder superar esos desafíos de la vida. Por ejemplo, el dinero, el tiempo, el conocimiento, la experiencia. Muchas veces quizá quieres comenzar un proyecto, quieres iniciar un negocio y a veces pues como que no te alcanza, ¿no? ¿Qué tal aquellos que quieren comprar una casa, verdad? Y a veces dices, híjole, qué caras están las casas en el área donde vivimos, ¿no? Y es difícil, es un desafío. Puedo pensar también en algunos obstáculos como las emociones. Hay emociones nocivas muchas veces, ¿no? El temor, el desánimo, el pensar que no somos capaces de lograrlo, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que de repente Dios te pone en una situación o te llama a algún ministerio y dices, es que yo no soy capaz, mejor que escoja a otra persona. Yo no puedo, no me siento capaz de lograrlo, ¿no? O quizás simplemente la falta de disciplina. Ese también es un obstáculo. Pienso en limitaciones físicas.
Muchas veces hay personas que nacen con alguna discapacidad y ese es un obstáculo para enfrentar los desafíos. O ¿qué tal el cansancio? La predicación pasada, hace algunos meses que me tocó prediqué acerca del principio del descanso, ¿verdad? La necesidad de descansar, ¿verdad? Y muchas veces vivimos vidas tan ajetreadas que vivimos vidas cansadas y ese puede ser un obstáculo para poder vencer nuestros desafíos también. Pienso que yo no sé cuáles son los desafíos que tú estés enfrentando el día de hoy, pero puedes estar enfrentando una pérdida familiar. Quizá este año que pasó, perdiste a alguien que amabas, perdiste a tu padre, perdiste a tu madre, quizá perdiste a un hijo. Si ese es tu caso, yo lo siento mucho, porque es un dolor muy grande cuando perdemos a un ser querido. Quizá fuiste desafiado de esa manera. Puedo pensar en una enfermedad. Quizá hoy mismo tienes a alguien que está quizá en la cama de un hospital. Ese es un gran desafío, iglesia. Quizá una relación difícil. Quizá estás atravesando un divorcio. Estás atravesando una separación. Quizá pensabas que tenías tu futuro asegurado al lado de una persona y de repente esa persona se fue, te abandonó. Ese es un gran desafío. Enfrentar la vida solo o sola, quizá con hijos. Ese es un gran desafío, iglesia. ¿O qué tal el comenzar con un proyecto? Quizá hoy Dios te está llamando a algún ministerio. Quizá Dios te está llamando a iniciar un proyecto. Quizá Dios te está llamando a que te sigas equipando, preparando y yo no sé, tal vez vas a entrar a la universidad, vas a entrar al colegio, estás a punto de emprender un negocio. Esos son grandes desafíos en la vida. La pregunta yo creo que no es cuándo enfrentaremos los desafíos, porque la verdad es que los desafíos están a la orden del día. Los desafíos van a llegar de manera inesperada a nuestra vida. Yo creo que la pregunta tampoco es ¿por qué? Porque muchas veces es lo primero que hacemos, ¿no? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que enfrentar esto? Yo diría, ¿y por qué no? ¿Verdad? Vivimos en un mundo que está caído en el pecado, ¿verdad? La vida es difícil. Yo creo que la pregunta que tú y yo debemos hacernos, y la pregunta apropiada es, ¿cómo enfrentaremos los desafíos? ¿Cómo los vas a enfrentar? Los desafíos van a llegar a tu vida. Muchas veces vas tranquilamente caminando en tu caminar por la vida, tu caminar con Cristo, y de repente se atraviesa, como dicen por ahí, topamos con pared, ¿verdad? Es como un muro que se atraviesa y no sabemos ni para dónde ir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esos desafíos? Esa es la pregunta clave. Y yo creo que hay dos maneras de enfrentarnos. La primera manera de enfrentar los desafíos es a tu manera, a nuestra manera, sin la ayuda de Dios, sin la sabiduría de Dios. ¿Alguna vez has intentado esa manera? ¿Alguna vez has intentado enfrentar tus desafíos haciendo a un lado la guía, la instrucción, el consejo de Dios? ¿Lo has hecho? Iglesia, yo lo he experimentado. Yo he intentado enfrentar desafíos en mi vida a mi manera, haciendo a un lado el consejo de Dios, y las consecuencias fueron devastadoras. Hasta el día de hoy, yo estoy viviendo con consecuencias de haber enfrentado mis desafíos en el pasado sin la ayuda de Dios. La otra manera es a la manera de Dios, con la sabiduría de Dios. Cuando tú y yo enfrentamos los desafíos, escucha bien esto es bien importante, porque cuando tú y yo enfrentamos los desafíos respaldados por Dios, tenemos garantía de éxito. Cuando tú y yo enfrentamos los desafíos respaldados y a la manera de Dios, tendremos garantía de éxito, porque Dios no patrocina fracasos. Dios no patrocina fracasos. Dios es un Dios de victorias.
Tú y yo necesitamos aprender a enfrentar los desafíos a la manera de Dios. Mira lo que dice en Juan 15:5. A mí me encanta este versículo. Es Jesús hablando y él dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. En otras palabras, es decir, cuando pensamos en un arbusto, en un árbol, Jesús dice: yo soy el tronco. Yo soy el tronco y ustedes son las ramitas que salen del tronco. ¿Qué pasa cuando a un tallo, a un arbusto, ¿verdad? A una planta le arrancan las ramas y las deja estiradas en el piso? ¿Qué sucede con esa rama? Se seca inmediatamente, ¿verdad? Se muere. ¿Da fruto? No da fruto. ¿Florece? No florece, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Entonces, si tú y yo permanecemos en Dios, enfrentamos los desafíos a la manera de Dios, tú y yo tenemos la seguridad de que lograremos llegar a nuestra meta. Llegaremos a cumplir con ese fin. Llegaremos a tomar la promesa que Dios nos ha dado. En cambio, mira lo que dice, mira el contraste que hay aquí. Dice: pero separados de mí, dice, ustedes, si se esfuerzan mucho, quizá puedan llegar a hacer algo. Si ustedes se esfuerzan mucho, ustedes pueden lograr algunas cosas. Dice eso el versículo. Jesús dice: no, dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada. Por eso es que es importante que tú y yo tomemos hoy la decisión de que los retos que estás enfrentando o que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar en el 2022, los enfrentemos a la manera de Dios, de la mano de Dios, guiados por Dios, tomando en cuenta el consejo de Dios en nuestra vida. Y hoy quiero hablar de 4 principios que vamos a tomar del pasaje principal, del pasaje que leímos del primer capítulo de Josué. 4 principios bíblicos para enfrentar y sobrepasar los desafíos en nuestras vidas. Así es de que pon mucha atención y si puedes tomar notas, comienza a hacerlo. Puedes sacar tu teléfono y tomarle fotos a la imagen también, si es que hay alguna filmina que piensas que te va a ser útil. Y el primer principio que quiero compartir contigo el día de hoy es que es necesario escuchar. Es imprescindible poner atención a lo que Dios tiene que decirnos. En Josué 1, versículo 1 y 2, dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué. Ahí está la palabra clave. Dios habló con Josué y le dio instrucciones. Le dijo: ahora que mi siervo Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Josué se dispuso a escuchar a Dios. Cuando leemos los 9 versículos, no vemos a Josué decir ni una sola palabra. Era Dios hablando en todos los 9 versículos. Dios habló y Josué escuchó. Dios le dijo y Josué puso atención. No hubo interrupción, no hubo queja, no hubo excusa de parte de Josué, no hubo apatía, no hubo ningún malentendido. Vemos que Dios estaba hablando y Josué estaba escuchando. Así es de que yo creo que una pregunta importante que tú y yo podemos hacernos en este momento es: ¿cómo está tu disposición para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo estás tú en tu disposición para escuchar la voz de Dios? ¿Estás atento o ignoras la palabra de Dios? ¿Ignoras lo que Dios tiene para decirte? ¿Le das la importancia de vida? ¿Te importa lo que Dios dice? ¿O eres una persona apática que sí, yo sé que Dios está hablando, pero haces a un lado la palabra de Dios? ¿Lo tomas para ti? Cuando Dios habla, ¿tomas la palabra que Dios está diciendo para tu persona, para tu vida? ¿O eres de esas personas que son muy generosas y empiezan a repartir los mensajes de la palabra de Dios? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que hay personas que
que dice, esto lo tiene que escuchar mi compadre. Sí, de seguro esto es para mi compadre. No, esto es para mi esposa, ojalá que lo esté escuchando. O esto es para mi esposa, ojalá que escuche esto que está diciendo el predicador. ¿Les ha pasado? Empezamos a ser bien generosos con la palabra de Dios. Comenzamos a repartir. ¿Sabes que Dios quiere hablar a tu vida? Dios quiere hablarte a ti. Está bien ser generosos, pero no seas tan generoso. Toma la palabra de Dios para ti. Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablarte personalmente a ti. Dios tiene algo que decirte a ti. Otra pregunta, ¿eres de las personas que cuando la palabra de Dios les incomoda, la recibes con agrado o la rechazas con desagrado? ¿Qué dices? ¿Eres de esas personas que son selectivas? Que dice, esto sí me gustó, esto lo voy a tomar para mi vida. O esto que dijeron, no, esto que dice aquí la Biblia, como que no me cae muy bien, como que no me late, así es de que esto ni siquiera lo voy a aplicar en mi vida. ¿Cómo estás tú en tu disposición al escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo estás en tu vida escuchando la palabra de Dios? ¿Pasas suficiente tiempo en su palabra? ¿Abres constantemente este libro? ¿Permites que Dios te hable en tu vida? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? En tu disposición para escuchar la palabra de Dios. Fíjate que a menudo confundimos la expresión oír con escuchar, ¿verdad? Fíjate que oír y escuchar no es lo mismo. Oír puede ser un acto involuntario. Es decir, si alguien viene, por ejemplo, y empieza a golpear la batería, si tú tienes la habilidad de percibir sonidos, no vas a tener ningún problema en escuchar que alguien está golpeando la batería, o si un niño está llorando por allá, o si alguien está gritando por aquel lado, todos lo vamos a oír, ¿verdad? Es simplemente el percibir sonidos, ¿verdad? Pero escuchar es algo diferente. Escuchar implica el deseo y la disposición de recibir y entender un mensaje. Por ejemplo, te ha tocado que dices, espérense, cállense, quiero escuchar esta melodía. Quiero escuchar la letra de esta canción. Implica una disposición, implica un deseo, ¿verdad? Implica muchas veces acercarnos a las personas para poder escucharlas claramente. Implica muchas veces nosotros mismos guardar silencio. Escuchar implica muchas veces apagar otras voces, ¿verdad? Estar en silencio y poner suma atención a lo que se está diciendo. Entonces, para escuchar la voz de Dios lo primero que necesitamos y que podemos aprender es que necesitamos cercanía. Tú y yo necesitamos estar cerca de Dios. ¿Sabías que hay cosas que nos alejan de Dios? ¿Sabías que hay cosas que no nos permiten estar cerca de Dios? Mira lo que dice este versículo en Isaías 59:2. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Hay algo que se está alejando de Dios? ¿Hay algo que pone una barrera entre tú y Dios y no permite que puedas escuchar claramente la voz de Dios? Mira lo que dice Romanos 3:23. Dice, todos los que estamos aquí, iglesia, todos los que estamos aquí y todo ser humano, dice, hemos pecado. Y por eso estamos destituidos, alejados, separados de Dios. De alguna manera, todos hemos estado en esa posición. Y por eso es que no hemos logrado escuchar lo que Dios tiene para decirnos. La pregunta es, ¿hay algo que está poniendo una barrera entre tú y Dios para escuchar su voz? La única manera de poder acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Quizá tú estás aquí por primera vez este día, o quizá ya tienes tiempo viniendo a nuestra iglesia y todavía no has entregado tu vida a Cristo. Sientes que estás alejado de Dios. La única manera de acercarnos a Dios y poder escuchar su voz es a través de Jesucristo, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia nos enseña que si tú y yo venimos en arrepentimiento, reconociendo que hemos pecado delante de Dios y en fe, creyendo que Jesús es el Señor,
entonces podemos comenzar un caminar con Él, una relación con Él, y entonces podremos escuchar claramente su voz. Quizá tú estás aquí, quizás si tú tienes el deseo de entregar tu vida a Cristo el día de hoy, para eso existimos como iglesia. Eso es lo que queremos, que las personas escuchen las buenas noticias de que Cristo vino al mundo y que hoy, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, podemos tener una relación con Dios para escuchar su voz. Nosotros queremos ayudarte si tú tienes el deseo de entregar tu vida a Cristo. No te vayas a ir. Al final de este mensaje, acércate conmigo, acércate con el pastor, acércate al centro de conexión, acércate con nuestros hermanos que están ahí atrás y les, ¿sabes qué? Yo quiero comenzar un caminar con Cristo. ¿Sabes qué? Yo quiero comenzar a enfrentar mis desafíos a la manera de Dios y quiero comenzar a escuchar su voz. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo te aseguro que estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para servirte y sería un privilegio para nosotros guiarte para que entregues tu vida a Cristo y que puedas tener una relación cercana con Él. Gloria a Dios. Para escuchar la voz de Dios, otra de las cosas que tenemos que hacer es sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. No basta con estar atentos y escuchar que Dios habla claramente. Muchas veces hacemos eso, ¿eh? Muchas veces abrimos la palabra de Dios, escuchamos un mensaje, una predicación y escuchamos lo que Dios está diciendo y estamos atentos, pero muchas veces nuestro corazón no está sintonizado con el corazón de Dios. Es importante. ¿Te ha pasado que alguna vez quieres hablar con una persona y tú estás atento para escuchar lo que esa persona quiere decir? Estás en el teléfono y la persona del otro lado de la línea está hablando claramente, pero hay una mala conexión. ¿Les ha pasado? Qué frustrante, ¿verdad? Que queremos comunicarnos y no podemos porque no hay una buena conexión. ¿Sabes que con Dios muchas veces pasa lo mismo? O sea, Dios habla claramente y nosotros estamos prestos para escuchar, pero como que no hay una buena conexión. Lo vemos en los evangelios. En muchas ocasiones Jesús está hablando a las multitudes, está hablando a algún grupo de personas, está en algún lugar hablando a algún grupo de personas y vemos que Jesús habla claramente, las personas escuchan claramente, pero hay un grupo de personas que su corazón está endurecido, que su corazón no está receptivo a lo que realmente Jesús quiere decir. Y muchas veces eso puede pasar con nosotros. Tú y yo necesitamos reconocer que Dios es el Señor, que Él es Rey, que Él es supremo, que Él es majestuoso, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y que nosotros somos su creación, que Él no necesita de nosotros absolutamente nada, pero nosotros sí necesitamos su gracia, nosotros sí necesitamos su amor, necesitamos su misericordia, necesitamos su guía, necesitamos su consejo. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Cuando te acerques a Dios, acércate con un corazón humilde, humillado delante de Él, porque Él es Dios y nosotros somos su creación. Él es el Padre, nosotros somos sus hijos y nosotros tenemos que estar prestos para obedecer a lo que Él nos está diciendo. Esa es su posición, esa es nuestra posición. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces podemos venir delante de Dios con un corazón humilde, sencillo, blanditos para escuchar el plan, escuchar la voluntad de Dios para nosotros. Otra de las cosas que necesitamos hacer para escuchar la voz de Dios es que necesitamos silenciar otras voces. Muchas veces necesitamos silenciar otras voces o muchas veces también necesitamos nosotros mismos callar para poder escuchar. ¿Les ha pasado que quizá cuando tenemos tiempos de oración, muchas veces venimos delante de Dios y nos desbordamos en palabrería, ¿verdad? Y le damos gracias, y le decimos, Señor, gracias por la familia, gracias por los hijos, gracias por el trabajo, gracias por la salud. Te levantas y te vas, y Dios, yo me imagino que dice, espérate, no me dejaste ni hablar. Yo creo que es importante que tú y yo aprendamos a tener tiempos de reflexión donde Dios nos hable a través de su palabra, donde Dios nos hable a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Mira lo que dice Eclesiastés 3:7, dice, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Yo creo que todos necesitamos tener esos tiempos de reflexión con Dios donde podamos escuchar
claramente su voz. Si tú y yo queremos enfrentar los desafíos a la manera de Dios, tú y yo necesitamos escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. La pregunta una vez más, ¿hay algo que no te está permitiendo escuchar la voz de Dios? ¿Hay algo en tu vida que está poniendo una barrera entre tú y la voz de Dios? Dios quiere hablarte. ¿Estás tú dispuesto a escuchar su voz? Mira, qué importante es escuchar la voz de Dios, porque cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, al enfrentar los desafíos que la vida nos va presentando, Dios nos revela su voluntad, Dios nos revela su plan, Dios nos hace saber lo que Él espera de nosotros. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, nos ayuda a permanecer en la dirección correcta. Muchas veces somos distraídos y por ahí nos queremos salir por un lado, por otro. La tentación está a la orden del día, pero cuando escuchamos la voz de Dios, nos ayuda a permanecer en la dirección correcta. Muchas veces, al escuchar la voz de Dios, esto es de suma importancia porque cuando enfrentamos los desafíos, habrá momentos de desánimo, habrá momentos de duda, habrá momentos de temor. Y es importante escuchar la voz de Dios porque Dios nos alienta a través de su palabra. Es importante escuchar la voz de Dios cuando enfrentamos los desafíos porque Dios nos libra de errores, de cometer errores, pero también nos libra de muchos sufrimientos innecesarios. Por eso es importante escuchar la voz de Dios cuando enfrentamos los desafíos. Mira lo que dice el Salmo 32:8, dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Lo único que tenemos que hacer, lo mismo que hizo Josué en el pasaje que leímos, callar, guardar silencio y escuchar su voz, escuchar la voz de Dios. El segundo principio que quiero compartir con ustedes y que aprendemos de Josué es que es importante prepararnos para enfrentar los desafíos. Para enfrentar los desafíos con éxito, a la manera de Dios, es necesario estar preparados. En Josué 1:2 leemos, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo, ahí está la frase clave, deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré. En el mismo capítulo, en el versículo 11, Josué inmediatamente, en cuanto Dios terminó de dar las instrucciones, lo primero que hizo, empezó a organizar al pueblo y les dijo, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, les da como herencia. Dios les dice que deben prepararse y Josué hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y tú y yo, iglesia, al enfrentar los desafíos, necesitamos hacer lo mismo. Es necesario prepararnos. La preparación o la falta de preparación define si obtenemos la victoria o fracasamos en los desafíos que vamos a enfrentar en la vida. ¿Escuchaste bien eso? La preparación o la falta de preparación van a definir si tú y yo salimos victoriosos o fracasamos en nuestros desafíos. Yo me pongo a pensar, un país, una nación que está en guerra, que empieza a enviar a la guerra a soldados que no están preparados. ¿Te puedes imaginar cuáles serían las consecuencias de eso? ¿Te imaginas a un país que envía a sus atletas a las Olimpiadas sin preparación? No tiene sentido, ¿verdad que no tiene sentido? ¿Por qué entonces nosotros enfrentaríamos desafíos en nuestra vida sin prepararnos? La preparación es importante. La preparación para enfrentar los desafíos es imprescindible. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo debemos prepararnos para enfrentar desafíos? Bueno, lo primero que puedo pensar es que para enfrentar los desafíos de la vida es importante anticipar obstáculos. Anticipa. ¿Qué significa anticipar? Bueno, anticipar es ir un paso más adelante. Poder ver aún aquello que todavía no sucede. Eso es anticipar.
Y claro que estamos limitados en ese aspecto. Solo Dios puede ver el futuro. Pero de alguna manera Dios sí nos permite a nosotros que podamos pensar en lo que viene. Mira lo que dice este versículo. Y es Jesús hablando a los oyentes acerca del precio de seguirle. Y le dice, si alguno quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos? Si no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado en alguna ocasión que intentas comenzar con un proyecto? ¿Tienes algún plan y de repente pasó que no pudiste terminar? ¿Alguna vez has intentado comenzar a leer un libro y te quedaste a la mitad y nunca terminaste? Muchas veces eso pasa en nuestra vida, ¿no? Y eso pasa mucho porque no anticipamos. Tú y yo necesitamos anticipar obstáculos. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Me va a alcanzar el tiempo? ¿Me van a alcanzar los recursos para enfrentar este desafío? Otra cosa importante al prepararnos para enfrentar los desafíos de la vida, es que es importante que tú y yo tengamos una rutina, tengamos hábitos. Y no solo hábitos o una rutina, sino buenas rutinas y buenos hábitos, porque también hay malos hábitos, ¿eh? Algunas personas tienen el mal hábito, por ejemplo, de siempre llegar tarde a todos los lugares, ¿verdad? Eso es un mal hábito. O por ejemplo, al comer, hay muchas personas que tienen malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Entonces, es importante que al prepararnos tú y yo tengamos rutinas, tengamos hábitos en nuestra vida antes de enfrentar los desafíos. Algunos de ustedes, ¿alguien aquí va al gimnasio? ¿Alguien? A ver, ¿quién va al gimnasio? Yo sé que Franklin va al gimnasio, ¿verdad? Yo estoy seguro que las personas que tienen el fruto deseado cuando van a un gimnasio, cuando hacen ejercicio, son personas que tienen rutinas específicas. Y constantemente están mejorando esas rutinas. Tienen hábitos específicos y constantemente los están mejorando. ¿O me equivoco? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de las personas que logran llegar a un fin o a una meta son personas que en las pequeñas cosas ponen atención y entonces esas pequeñas cosas se va a ver en los resultados que obtuvieron. Así es de que comencemos con una rutina. Por ejemplo, tener tiempos de oración. Toma un tiempo en el día para que tengas tu tiempo de oración. No sé, en la mañana, en la noche. Designa un tiempo, quizá media hora, 1 hora, 2 horas. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero tú puedes tener una rutina de oración. Lee la palabra y practica la palabra de Dios. Ten un tiempo para reflexionar y pasar en la palabra de Dios, en tu Biblia. No la tengas. Algunos por ahí tienen la Biblia llena de telarañas, tienen la Biblia toda empolvada, no la han sacado quizá en años. Es tiempo de sacar nuestras Biblias. Iglesia, si quieres sobrepasar los desafíos, si quieres superar los desafíos de la vida, tú tienes que tener rutinas. Y las rutinas espirituales son importantes. Tiempo de oración, un tiempo en la palabra de Dios. Congrégate constantemente. Hay personas que vienen un domingo sí y dejan de venir 2 domingos no, y luego vienen y duran 2 meses sin venir. Hay personas que solamente vienen a la iglesia cuando sirven. Es una tristeza porque Dios tiene un mensaje domingo a domingo para ti. Es importante ser constantes en congregarnos. En tu grupo de vida lo mismo. Sirve, estudia, consulta, tantas cosas. Ten una rutina, ten hábitos buenos en tu vida. Equípate. Fíjate que yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cómo se vería un boxeador que llega a una pelea importante y no trae sus guantes de box? ¿Te puedes imaginar eso? ¿O cómo se vería, por ejemplo, un soldado que va a la guerra y no lleva su fusil, no lleva su arma, no lleva su casco, no lleva su uniforme? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Por qué pensaríamos nosotros que nosotros podemos llegar a enfrentar los desafíos sin equiparnos? Es importante que si queremos enfrentar los desafíos de la vida, nos equipemos. Hay herramientas que Dios ha puesto a tu alcance. Pienso, por ejemplo, aquellos que están solteros y piensan en casarse.
En nuestra iglesia hay consejería matrimonial. Sería bueno tomar esa herramienta, ¿a poco no? Y equiparte para el matrimonio. Pienso, por ejemplo, en las personas, en mi caso tengo 42 años y yo sé que me voy de 35, hermanos, gracias, muchas gracias. Pero la realidad es que estamos haciéndonos, la vida va avanzando y un día voy a llegar a la vejez, ¿verdad? Y en 20, 22, 23 años más voy a estar en edad de jubilarme. Yo necesito equiparme para ese desafío que voy a enfrentar. Yo no puedo esperarme a llegar a esa edad y enfrentar un desafío sin equiparme, ¿verdad? Entonces es importante equiparnos para enfrentar los desafíos de la vida. Es importante desarrollar estrategias. Cuando pienso, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿verdad? El equipo de fútbol no llega a un juego importante sin llevar una estrategia bien definida de cuál va a ser la posición de los jugadores, ¿verdad? De quién se va a mover para un lado y quién se va a mover para el otro, ¿verdad? Que llevan estrategias. Por ejemplo, cuando vamos a construir algo, cuando alguien va a construir una casa o algún edificio, están los planos, están las piezas necesarias, están los contratos, los permisos. Hay una estrategia a seguir, hay pasos a seguir. Ten estrategias cuando vas a enfrentar los desafíos. Esa es una manera de prepararnos. Para enfrentar con éxito los desafíos a la manera de Dios es importante escuchar, es importante prepararnos. Pero ¿saben qué? Con tristeza he visto que hay gente que se queda ahí. Y falta un principio muy importante. De hecho, pienso que es uno de los más importantes. Es importante actuar. No basta con escuchar el llamado de Dios, la voz de Dios, el de saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. No basta con que nos preparemos, sino que es importante que comencemos a actuar, iglesia. Josué accionó organizando al pueblo y haciendo lo que Dios le había mandado. No basta con escuchar, no basta con prepararnos, también necesitamos actuar. Comienza a dar pasos en dirección, pasos de fe, avanzando en la dirección hacia donde Dios te quiere llevar. Comienza a hacerlo, comienza a hacerlo. Este año que pasó, Dios me dio el privilegio y la oportunidad de tener 3 grupos de capacitación para facilitadores, y muchos de nuestros hermanos que tenían el deseo de comenzar con su grupo de vida, se capacitaron y hoy ya tienen su grupo de vida. Eso es una gran bendición. Y es decir, sintieron el llamado de Dios, escucharon la voz de Dios que les estaba llamando a ser parte de un ministerio, se prepararon en la capacitación y comenzaron a actuar, ¿verdad? Comenzaron a avanzar, comenzaron con su grupo de vida. Tristemente, hay algunos, y claro que son los pocos, que hasta el día de hoy se capacitaron, sintieron, escucharon el llamado de Dios, pero es día que no han comenzado con su grupo de vida. Y yo sé que es difícil, yo sé que es complicado. A veces, aunque la gente tiene necesidad de Dios en sus vidas, la gente muchas veces no quiere buscar de Dios y los invitamos una y otra vez. Pero es importante no quedarnos en esa posición de escuchar el llamado de Dios, de prepararnos, sino que también comencemos a dar pasos de fe en la dirección que Dios nos ha indicado. Necesitamos actuar. Mira lo que dice Josué 1:8, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. La clave aquí es obedecer. Dice: solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios nos ha dado la clave para vivir vidas victoriosas, vidas prósperas, vidas donde logremos alcanzar las metas y el fin que queremos. Lo único que pide de nosotros es obediencia. Sigue las instrucciones, sigue lo que Dios dice en su palabra, obedece a Dios, comienza a dar pasos en dirección hacia donde Dios te ha indicado. En el área donde está nuestra iglesia, Iglesia Vida, para aquellos que nos escuchan a través de Facebook o YouTube, en nuestra área hay una mueblería muy grande, una mueblería que
no quiero hacer promoción, pero es IKEA. Yo sé que hay en muchos lugares de Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y lo que hace única esta tienda es que la mayoría de las mueblerías, cuando tú vas y compras un mueble, una mesa, una cama, una silla, te entregan el mueble armado. Pero en esta tienda, en IKEA, te entregan los muebles desarmados. Es decir, cuando tú ves el modelo y dices, yo quiero esta cama, yo quiero esta mesa, y tú vas y lo que te entregan es una caja con todas las piezas necesarias para armar esa mesa, esa silla, el mueble que tú escojas, pero también te dan las instrucciones. Y me ha pasado, hermanos, iglesia, me ha pasado que yo he estado cuando una persona compra un mueble de estos y decide hacer a un lado las instrucciones que le dan. Y dicen, no necesito estas instrucciones. Yo puedo armar esta mesa, y empiezan a armar la mesa a su manera. Y cuando termina de armar la mesa, queda una mesa que no está fortalecida. Queda una mesa que le sobraron piezas por aquí, le sobraron piezas por acá, porque desecharon seguir las instrucciones que el fabricante o el diseñador les había dado. Y deja de ser una mesa segura o funcional, como era la intención del fabricante, ¿verdad? Para hacer una mesa que no estaba fortalecida, que no estaba maciza, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo también, o hay personas que deciden ignorar las instrucciones que nuestro creador, nuestro fabricante, nuestro diseñador nos ha dado. Y mucha gente anda ahí con una vida como una mesa sin una pata, moviéndose todo, una vida disfuncional. Anda viviendo vidas que no fueron creadas o que no fueron diseñadas para lo que están haciendo, solamente porque decidieron hacer a un lado las instrucciones. Es importante que tú y yo podamos poner atención a lo que Dios dice en su palabra y comencemos a vivir de tal manera. Sigue las instrucciones, obedece a Dios. Los desafíos de la vida son inevitables, se presentarán, están a la orden del día, te saldrán al encuentro. Pero sobrepasarlos es una decisión que tú y yo debemos tomar. Hay gente que se les presentó un desafío y se quedaron estancados en su vida. Y quizá tú estás aquí y Dios te está hablando a través de esto. Quizá ya tienes meses o tienes años estancado porque no has sido obediente y no has enfrentado el desafío que se te presentó. Es tiempo de tomar una decisión y comenzar a enfrentar, a superar ese desafío a la manera de Dios. Ya es tiempo de que te levantes, ya es tiempo de que estés poniendo pretextos, ya es tiempo de que le creas a Dios y comiences a dar pasos en la dirección que Dios te está indicando. Santiago 1:22 dice, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es importante obedecer lo que dice la palabra de Dios. No solo conocerla, sino también obedecerla. Otra de las cosas al momento de actuar, otro de los ingredientes, otro de los principios que debemos tener al enfrentar nuestros desafíos y comenzar a actuar caminando hacia la meta que tenemos, es que debemos ser fuertes y valientes. Sobrepasar los desafíos, superar los desafíos cuesta, y muchas veces cuesta mucho, iglesia. Hay desánimos, hay temores, hay cansancio, hay duda. Por eso Dios te dice hoy, no temas ni desmayes. Dios le dijo a Josué estas palabras 3 veces en 9 versículos. Le dijo, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Hoy Dios te las está diciendo a ti también. Si Dios lo dice es porque es importante. Si Dios lo repite una y otra vez, es porque debemos tomarlo en cuenta. Sé fuerte y valiente. Tú y yo necesitamos ser fuertes y valientes al enfrentar los desafíos de la vida. En 1 Juan 4:18 dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Y la realidad es que
cuando escuchamos la palabra valiente, pensamos que es una persona que no tiene temor. Y eso es falso. Las personas valientes sí tienen temor. La única diferencia es que los valientes se enfrentan a los desafíos aún a pesar del temor. Los valientes enfrentan los desafíos aún a pesar de la duda, aún a pesar del desánimo, aún a pesar de que muchas veces nos morimos de miedo. Se nos presentan situaciones en nuestra vida donde no queremos enfrentarlas. Pienso en este versículo y claro que esto que quiero compartir no es el contexto en el que está escrito este versículo. Este versículo habla acerca del temor, del amor que Dios nos ha dado y que gracias a ese amor ahora podemos caminar en libertad y hemos encontrado perdón a través del sacrificio de Cristo y podemos seguir avanzando gracias a ese amor. Pero yo me pongo a pensar, y aquí hay una gran verdad, una verdad práctica para ti, para mí. Si tú quieres enfrentar los temores en la vida, tú tienes que amar a Dios, amar a las personas y amar aquello que tú quieres alcanzar. La promesa que Dios te ha dado. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, uno de los temores más grandes que yo tengo, por alguna razón le tengo mucho miedo a las víboras, porque son venenosas, porque hasta me pongo chinito solo de hablar de la piel se me pone como piel de gallina solo de pensar que pudiera salir una víbora. No sé por qué, a lo mejor a ti no, a lo mejor a ti te dan miedo las arañas o te dan miedo las alturas. Bueno, en mi caso son las víboras. Pero ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar que aún con todo el miedo que me dan las víboras, si yo veo a mi bebé jugando ahí y de repente veo que una víbora venenosa, hay víboras tan venenosas que en cuestión de horas te mueres. Si veo que una víbora venenosa se acerca a mi bebé y está a punto de hacerle daño, yo con todo el miedo del mundo, pero voy a ir y yo creo que le voy a aplastar la cabeza. ¿Por qué? Porque amo a mi hijo. Porque no voy a permitir que ese animal, que esa víbora le haga daño a mi hijo. Y muchas veces necesitamos hacer eso. Necesitamos amar las cosas de tal manera que aún a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar del desánimo, nosotros actuemos con valentía y sigamos adelante. El cuarto principio, el último principio que quiero compartir con cada uno de ustedes es que es importante escuchar la voz de Dios, es importante equiparnos, ¿verdad? Es importante actuar, ¿verdad? Pero también es de suma importancia no solamente dar un paso hacia adelante o dos, sino perseverar en aquello que quieres alcanzar. Necesitamos perseverancia. En medio del desafío enfrentaremos desánimo, enfrentaremos temor, enfrentaremos soledad muchas veces, enfrentaremos cansancio, enfrentaremos dolor, enfrentaremos incertidumbre, confusión. Y la perseverancia al enfrentar los desafíos es también imprescindible, es también necesaria. Tú y yo necesitamos perseverar. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esas son las palabras de Dios a Josué. No tengas miedo ni te desanimes, sigue adelante. Da un paso, da dos, pero continúa hacia la meta. Cuando te sientas desmayar, es importante que tú y yo recordemos, que traigamos a nuestra memoria, que traigamos a nuestro corazón. Eso significa recordar. Tú y yo necesitamos recordar las promesas de Dios. ¿Cuál ha sido la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es una promesa que Dios te ha dado? Tú tienes que comenzar a recordarlas. Recuerda que Dios está contigo, que Él no te ha abandonado. Recuerda que Dios nunca, nunca, nunca te abandonará ni te desamparará. Sigue adelante, no te detengas, no pares. Ve por esa promesa que Dios tiene para tu vida. Enfrenta los desafíos con perseverancia.
La pregunta ahora, iglesia, es ¿cómo vas a enfrentar los desafíos este 2022? ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Con tu sabiduría o con la sabiduría de Dios? ¿Cómo estás dispuesto a enfrentar esos desafíos? ¿En tus términos o en los términos de Dios? Es importante que al enfrentar los desafíos recordemos estos 4 principios. Escucha, prepárate, actúa y persevera. Y solo así podrás entrar en la promesa que Dios te ha dado. Escucha, prepárate, actúa y persevera. ¿Estás dispuesta a hacerlo, iglesia? Como iglesia, yo estoy seguro que vamos a enfrentar muchos desafíos en este 2022. Estoy seguro que seremos desafiados de maneras que ni siquiera tenemos idea. Pero nosotros como iglesia queremos enfrentar esos desafíos, no de nuestra manera, no con nuestra sabiduría, no con nuestra inteligencia, sino con la sabiduría, la inteligencia que Dios nos ha dado. Es a la manera de Dios que tendremos éxito, no a nuestra manera. Quiero terminar con este versículo. En este versículo es el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo. Y el apóstol Pablo estaba a punto de partir con el Señor, estaba a punto de morir. De alguna manera Dios le había revelado que ya estaba en sus últimos días y él le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Y le dice estas cosas. Le dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerdan del soldado? Le dice, he terminado la carrera. ¿Se acuerdan del atleta? Me he mantenido en la fe. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, sí, el caminar con Cristo ha sido un gran desafío. No ha sido fácil. He tenido que superar muchos obstáculos para poder llevar el evangelio a tanto lugar. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, he perseverado. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida. ¿No es maravilloso eso? ¿No te gustaría al final de tus días poder repetir estas palabras que Pablo está escribiendo a Timoteo? ¿Te imaginas? Poder alcanzar la promesa que Dios tiene para ti y para mí, de estar un día para siempre en su presencia y tener la seguridad de que entraremos en su promesa, en la promesa que le ha dado a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, a recibir no la herencia de una tierra prometida como al pueblo de Israel, pero sí una herencia incorruptible, una herencia inmarchitable, que es su presencia por toda la eternidad. ¿No te gustaría? Es tu decisión, iglesia. Tú hoy puedes decidir enfrentar los desafíos que se avecinan a tu manera o a la manera de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por este mensaje, Señor, que has traído tú, Señor, con amor para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a dar pasos de fe en la dirección que tú nos estás guiando. Y también ayúdanos a perseverar recordando tus promesas. Señor, el saber que tu presencia está con nosotros, que nos guía, nos da instrucción, nos lleva de la mano. Señor, que no estamos solos en este caminar, que aun cuando el desafío se ve demasiado oscuro, Señor, tú estás con nosotros. No nos abandonarás ni nos desampararás, cualquiera que sea el desafío.
Si tú hoy quieres tomar la decisión de comenzar a caminar con Dios, si hoy tú quieres tomar la decisión de comenzar a enfrentar los desafíos en tu vida a la manera de Dios y no a tu manera, dile, levanta tu mano en este momento y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, ya no quiero seguir enfrentando los desafíos a mi manera. Levanta tu mano y dile: Señor, es a tu manera que quiero seguir enfrentando los desafíos. Es con tu sabiduría, con tu respaldo, Señor. Gracias por cada mano levantada. Gracias por cada uno de ustedes que levantaron su mano. Señor, fortalece, Señor, habla la vida de estas personas. Señor, guíales. Dales instrucciones específicas hacia dónde avanzar, hacia dónde caminar. Y llévalos a que con éxito puedan alcanzar cada una de tus bendiciones y de tus promesas. Si tú estás aquí por primera vez, si tú estás aquí, quizás has venido algunas veces a nuestra iglesia y hoy quieres entregar tu vida a Cristo, hoy quieres decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo he enfrentado los desafíos a mi manera, pero hoy quiero hacerlo contigo. Aquí estoy. Levanta tu mano si hoy tomas la decisión de empezar a caminar con Dios. Gracias por esas manos levantadas. Señor, bendice la vida de esas personas, Señor, que puedan conocerte tal y como tú eres, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, un Dios que tiene el poder para darnos la salvación. Señor, gracias por las manos que levantaron, Señor, en este día, Señor. Gracias por esas manos levantadas. Señor, gracias por este hermoso servicio. Gracias por cada uno de los ministerios, Señor, de Iglesia Vida. Te amamos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.